Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente en una clase, ¿cierto?, de preparación para la obtención de licencia de motocicleta, ya para poder estudiar, para poder analizar un poquito nuestros temarios, etcétera. Un saludo para Aaron y Emil. Aaron me parece que es nuevo, ¿o no? Y Emil, yo sé que Emil sí se ha conectado antes. Buenas tardes, estimado. Consulta, ¿alguno de ustedes se conectó ayer? ¿Alguno de ustedes estuvo en clase ayer? Ah, ok, ya, perfecto. No, solamente quería saber. Muchas gracias, Emil, por responder. Para Aaron, si quieres escribirme o consultarme cualquier cosa, está la sección de preguntas, ¿ya? El chat está deshabilitado, pero se pueden conectar o hablar conmigo, ¿cierto? A través de la sección de preguntas. No hay ningún problema. Cualquier cosa que necesites, igual Camila, que se está conectando recién, ¿cierto? Pueden hacerlo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Camila, ¿cómo estás? Consulta, ¿te conectaste ayer o no? En la sección de preguntas me pueden responder. Ya, lo primero que les voy a pedir es disculpas, ¿cierto? Porque me conecté un poquito pasado de la hora, pero tenía un problemita aquí para poder conectarme, por eso me demoré unos minutitos más. Pero ya estamos aquí, ¿ya? Entonces, ayer terminamos hablando del tema del sobrepaso, ¿ya? Es nuevo, Aaron, perfecto. Muy bien, bienvenido, Aaron. Espero que te sirva mucho este curso. Cuéntame, Aaron, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Aaron? ¿De Santiago, de regiones, etcétera? Ya, entonces ayer estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca de el sobrepaso, ¿ya? El sobrepaso, recuerden que no constituye un adelantamiento. ¿Cuándo es sobrepaso? Cuando para ponerme por delante de otro vehículo no tengo que circular por una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Y cuando es adelanto, cuando para ponerme por delante del otro vehículo tengo que usar una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Mucho ojo con ello. Entonces, por ejemplo, decíamos ayer, ¿cierto?, que si estamos aquí y estas tres pistas van en el mismo sentido y yo paso por acá, paso este auto por este lado o por este lado, no es un adelantamiento, sino que es un sobrepaso. Ya tienen que grabarse bien eso porque es una pregunta muy común que pueda aparecer, ¿cierto?, en el examen. Después dice, ¿cierto? Nunca adelante a su propia razón. A modo de consejo, ¿cierto? Dice que nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro o el accidente, ¿cierto?, es un hecho. Súper importante. Fíjense acá, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cuál fue el único error que se cometió acá? El único error que se cometió acá, ¿cierto?, es que el motociclista, al ver que venía otro vehículo, no abortó la maniobra. ¿Por qué? Porque nunca, 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 nunca debo adelantar si es que viene un vehículo de frente. Venga lejos o venga cerca, venga rápido o venga lento. Nunca debo hacer.
Si viene un vehículo de frente, no adelanto y punto. ¿Por qué? Porque no podemos, como seres humanos, no podemos determinar la velocidad ni la distancia, ¿cierto?, del vehículo que estamos mirando que viene en sentido contrario. Por lo tanto, podría ser que el vehículo venga lento y alcancemos sin ningún problema, como también podría ser que el vehículo venga muy rápido, ¿cierto? Y no podamos, perdón, y no alcancemos y ocurra este accidente. Fíjense acá, necesitamos, ¿cierto?, para gestionar esta maniobra de forma correcta, más que necesitaríamos poder analizar todos estos datos. 90 kilómetros por hora, 1, 350 metros, 2, 90 kilómetros por hora, 3, 8 segundos, 4, 200 metros, 5 y 160 metros, ¿cierto?, 6. ¿Por qué se lo número? Porque son 6 factores, por decirlo así, que tendríamos que ser capaces de eh, analizar, y si lo analizamos, ¿cierto?, Eh, tendríamos que, para empezar, poder tener esos datos claramente, eh, poder darnos cuenta, por ejemplo, que el vehículo circula a 90 kilómetros por hora a simple vista. Y eso no lo podemos hacer, por cierto, no existe eso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos hacer, ¿cierto?, este tipo de juicio, y que el juicio correcto va a ser siempre que si viene un vehículo, no adelanto, punto. ¿Por qué? Porque las variables son demasiadas como para yo poder determinar si es que alcanzo o no alcanzo. Si es que alcanzo justito, o me queda un poquito más o no alcanzo. No puedo hacer eso. Entonces corto por lo sano, y si el vehículo viene en sentido contrario, no adelanto por nada del mundo. Separación entre vehículos, dice. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto, perdón, al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Súper importante, ¿ya? Hablamos del adelantamiento, hablamos de qué es lo que pasa si adelantamos cuando no es el momento indicado. Recuerden que tiene que ser el momento indicado y no, el lugar indicado y el momento oportuno. Ahí sí, el lugar indicado y el momento oportuno para poder adelantar, ¿ya? Entonces, ya hablamos de eso. Esto no lo hablamos ayer, ¿ya? El tema de la separación entre vehículos. Es súper importante que llevemos separación entre vehículos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar un espacio de sobrevida, por decirlo así, ¿cierto?, en caso de riesgo de accidente. Si yo llevo espacio y el vehículo que va adelante frena bruscamente, yo alcanzo a frenar. Y probablemente el que venga atrás también va a alcanzar a frenar, porque yo voy a hacer una frenada no de pánico, sino que una frenada controlada y tranquila, ¿ya? Voy a ir alivianando a lo mejor la presión de los frenos para que las ruedas no se bloqueen, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta distancia? ¿Por qué no me dice metros? ¿Por qué no me dice kilómetros? Bueno, o ¿por qué no me dice un tiempo, por ejemplo, de separación entre un vehículo y otro? Bueno, eso es precisamente, ¿cierto?, porque esos
valores, ¿cierto? Pueden variar mucho entre vehículos, ¿ya? Por lo tanto, una estimación, ¿cierto? Es que debemos hacerlo de tal forma que cualquier vehículo pudiera adelantarnos de forma segura, ¿ya? Adelantarnos de forma segura. Ahora, ¿cuánto creo yo que es la distancia más o menos por dar por tratar de dar algo un poco más claro, ¿cierto? Yo creo que por lo menos unos 3 autos, por lo menos, ¿ya? Porque recuerden que otro vehículo debe poder entrar, perdón, otro vehículo debe poder entrar, ¿cierto? Sin eh, que se genere un peligro para nadie, ¿ya? Entonces, si yo voy muy cerca del auto que va adelante, eh, voy a generar un riesgo, un peligro para quien me quiera adelantar. Ahora, ojo, ¿cierto? Que por ejemplo hay muchas formas de mantener un poco de distancia. Por ejemplo, hay una forma que es bien antigua que dice que tú tienes que ver los neumáticos del vehículo que va adelante, ¿ya? Que esa es la distancia que uno debería llevar. Ya recuerden que muchas veces estos conceptos vienen de hace muchísimos años atrás, décadas atrás, ¿ya? En donde los vehículos no eran tan rápidos como ahora, en donde la autopista no se andaba tan rápido como ahora, en donde los vehículos tampoco frenaban tan bien como frenan ahora, etcétera. Entonces ahí hay que tener un poco de sentido común, ya ver más o menos cuáles son mis reacciones, cuál es la reacción de mi vehículo y siempre dejar espacio en caso de, ya, siempre dejar espacio en caso de. Déjenme leer los mensajes que me llegó un mensaje ahora. Ah, perfecto. El amigo Aaron, ¿cierto? Dice que es peruano, pero que está radicado en Chile y que vive en Santiago. ¿En qué parte de Santiago, Aaron? ¿Qué comuna? Deme un segundito, por favor, chiquillo. Ya, ahora sí. Evita cura. Perfecto, Aaron. Muy bien. Yo he tenido pocos alumnos de acá de Santiago. Me sorprende a veces cuando hay gente de Santiago. Casi la mayoría de los alumnos que he tenido me dicen que son de regiones, casi siempre. Ya, bueno, recuerden también, queridos alumnos, que estas clases que son de técnicas de conducción, ¿cierto? Nunca van a reemplazar a una clase práctica, ¿ya? Así que si tienen la posibilidad de contratar a algún instructor que les haga clases prácticas, eso les va a servir muchísimo. Hay clínicas de moto, por ejemplo, en tierra, ¿cierto? Hay clínicas de moto en circuitos, en donde te enseñan a frenar, te enseñan a acelerar, te enseñan a doblar, ¿cierto? Entonces, cualquiera sea que ustedes escojan en tierra o en asfalto, ¿cierto?
les va a servir muchísimo para saber conocer su moto, ¿cierto? Les va a servir muchísimo para mejorar sus técnicas, para ver cuánto pueden frenar, por ejemplo, sin bloquear una rueda, etcétera, ¿ya? Victoria Rodríguez dice, hola profe, ¿cómo está? Hoy por motivos de clima no pude dar el examen. Chuta, pero ya la próxima semana esperemos que se pueda. Un gran abrazo. Excelente Victoria. Ya, Victoria nos cuenta, Victoria ya aprobó el examen teórico, ¿ya? Entonces ahora está esperando su examen práctico que tenía que hacer hoy día, pero me dice que por clima, que me imagino que Victoria parece que era del sur, eh, ¿cómo se llama? No pudo dar, ¿ya? Dice, yo pretendo viajar a Santiago después de que pase el mal tiempo e ir a una escuela para poder mejorar. Muy bien, Victoria, súper bien. Me pone muy contento esa noticia. La verdad que en este tema de las motos, ¿cierto? Nosotros sabemos que nos arriesgamos bastante andando en moto, que la actividad de por sí es muy peligrosa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros podamos disminuir el riesgo? Utilizando nuestros elementos de protección personal, ¿cierto? Y además de ello, capacitándonos lo mejor posible, ¿ya? No miren nunca una capacitación, ¿cierto? Como un gasto, ¿ya? Mírenlo siempre como una inversión, una real inversión, ¿ya? Entonces, pónganse muy atentos ahí y cuando puedan tomar clases prácticas, háganlo porque de verdad que si es que saben así o si es que tienen esta experiencia, con un curso práctico van a subir así muchísimo, ¿ya? Independiente de dónde lo tomen, con quién lo tomen, ya asegúrense nomás de que sea un instructor, ¿cierto? Que sepa lo que está haciendo, ¿ya? Ya, conducción en curvas, dice. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Siempre cuando uno va doblando una moto se inclina un poco, ¿ya? Si se inclina más o menos va a depender de la técnica del piloto, de lo cerrada que sea la curva, de la velocidad a la cual va a tomar la curva, etcétera. Pero siempre en el fondo uno tiende a inclinarse cuando va en una moto, ¿ya? Ya, aquí hay algo bien importante y que muchas veces aparece, ¿cierto?, en las preguntas de prueba, ¿ya? Dice la magnitud de la fuerza centrífuga, ¿ya? Podríamos resumirlo en la fuerza centrífuga solamente, o fuerza lateral, que en la curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva, ¿ya? Esto es como el tagadá. Cuando el tagadá está girando, ¿cierto? Uno como que se mantiene pegado en la orilla, ¿ya? O como la centrífuga que había antes, no sé si se acuerdan de ese juego, ¿ya? Cuando las cosas giran, lo que esté suelto adentro se va a ir hacia los extremos, ¿cierto? Hacia las paredes, por decirlo así, ¿ya? Lo mismo pasa en una curva. Como la moto va girando, ¿cierto? Hay una fuerza que la va tirando, si va girando hacia allá, hay una fuerza que la va tirando hacia afuera, ¿ya? A eso le llamamos fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga podría provocar que nosotros perdiéramos el control, ¿ya? Esta misma fuerza centrífuga, ¿cierto? Aumenta con la velocidad y aumenta si es que la curva es más cerrada o más agresiva, ¿ya?
Por lo tanto, uno debe estar ahí muy atento al lupo de lo que pueda pasar. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Aquí hay un concepto que aparece, ¿cierto? Que probablemente no todos manejemos y que es el punto de fuga, ¿ya? El punto de fuga es, podríamos decirlo así como en palabras bien sencillas, es donde se junta el lado interno con el lado externo de la curva, ¿ya? Cuando una curva es muy cerrada, va a haber una parte que se va como a juntar, ¿ya? Como que se van a juntar el borde externo con el interno. ¿Por qué? Porque de ahí para allá no vamos a poder seguir viendo porque la curva es muy cerrada. A eso nos referimos con el punto de fuga. Si el punto de fuga está súper lejos, significa que la curva no es tan peligrosa. Si el punto de fuga está más cerca, significa que la curva es más peligrosa porque es más cerrada. ¿Ya? Súper importante. Creo que me dejaron un mensaje aquí que no he leído. Voy a revisar. Emil dice, yo también aprobé ya mis exámenes teóricos, tanto el B como el C. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho eso, Emil. Dice, ahora me falta presentar el práctico la semana que viene. Gracias a todas las clases que he podido asistir y a muchos test. Muy bien, Emil. Sí, mi consejo, mi mayor consejo para la aprobación del examen es que ustedes hagan muchos test, ¿ya? Porque el entrenar haciendo muchos test es como que va entrenando la cabeza en la forma que se tiene que responder, por decirlo así. Porque muchas veces los alumnos, a mí también me ha pasado cuando voy a hacer pruebas de conducción, por ejemplo, las habilitaciones para ser instructor y todo eso, en que uno sabe la respuesta, pero a veces la formulan de una forma específica, ¿cierto? De una forma a veces un poco compleja, y uno se equivoca no porque no sepa, se equivoca porque no entendió bien la pregunta. Entonces, para eso, si hacemos muchos test, nos va a resultar mucho, mucho mejor. Y las clases, aparte de servirnos, ¿cierto? Para el test, ¿cierto? Aparte de que tratamos siempre de ir resaltando las partes que más nos preguntan en los tests, también nos va a servir para nuestra vida como motociclista, ¿ya? Yo trato de entregarles los mayores consejos que yo tengo, ¿ya? Tampoco soy un erudito, ¿cierto? Pero de lo que yo he aprendido, trato de ustedes dejarles lo que más puedo y lo que más creo que les va a servir, ¿cierto? Para que ojalá no tengan nunca un accidente, ¿ya? Felicidades al compañero, dice Victoria Rodríguez. Dice, lo de los test es muy cierto. Todo lo estudié. Me salió en el examen e hice más de 120 test. Excelente. Yo siempre le digo a todos mis alumnos que tengo y que he tenido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que cuando uno hace 100 test así a conciencia, ahí ya no debería equivocarse en ninguna, ¿ya? Practiqué 100 test de 30 preguntas o 35 preguntas, ¿cierto? Y esos test, ¿cierto? Eh, van a casi asegurar que me va a ir bien en la prueba, ¿ya? Mucha gente dice, no, que la prueba es difícil, que esto es difícil, que no puedo, etcétera, y en verdad lo que no hacen es estudiar, ¿ya? Piensan que van a pasar por suerte, y en verdad las preguntas son difíciles, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces hay más de una pregunta correcta, etcétera, ¿ya? Entonces hay que estudiar, hay que hacer muchos test
y hay que asistir a las clases, ¿cierto?, de practicatest.cl. Me van a disculpar que me mueva tanto, pero empecé a ir a entrenamiento funcional y estoy súper adolorido, entonces tengo que irme acomodando así para un lado o para el otro. ¿Ya? Por eso que me ven que me muevo tanto ahora. No hacía deporte como hace 10 años, imagínense. Ya, entonces, hablamos del punto de fuga. Dice, una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor, ¿ya? Normalmente uno va girando y su vista va hacia donde debe ir la moto. No va mirando por donde va pasando la moto, ¿ya? Uno normalmente va mirando hacia donde, ¿cierto?, debería ir la moto. Y ese es el punto de fuga que a medida que vamos avanzando, podríamos decir que se va corriendo, ¿cierto? Se va moviendo más allá porque al entrar yo más en la curva, más veo y el punto de fuga se va moviendo un poco más, o si la curva es muy cerrada, se va moviendo, pero hacia adentro también, ya podría ser una forma de explicarlo, ¿ya? Entonces, ojo, ojo con ello. Puede ser que yo empiece con una curva cerrada y que esa curva termine más cerrada aún, ¿ya? Puede ser que la curva empiece cerrada y luego termine abriéndose, ¿cierto? Sin ser tan compleja al final y siendo más compleja al principio. Por ejemplo, también puede ser, ¿ya? Puede ser que haya una curva y luego haya una contracurva, ¿ya? Puede ser que haya una zona de curvas. Es por ello muy importante que ustedes siempre vayan muy atentos a la señalética, ¿ya? Es por eso que es muy importante que ustedes vayan muy atentos a la señalética. Muchos de ustedes me van a decir a lo mejor, ah, pero yo ocupo el Waze. Y con el Waze veo la forma que tiene la curva, ¿cierto? Y la verdad es que sí puede servir, pero lo principal es que nosotros podamos comunicarnos con la carretera a través de sus señales de tránsito. ¿Por qué? Porque sobre todo a nosotros los motociclistas cuando salimos a rodar, nos gusta rodar hacia lugares apartados, ¿ya? Y en esos lugares muchas veces la señal de internet, la señal de Waze, la señal de Google Maps no es tan buena, ¿ya? Por eso es importante saber funcionar también a la antigua. Siempre debemos poner mucha atención en los discos de señalización. Hace un tiempo atrás estaba haciendo yo una clase de práctica, creo que lo conté en otra clase también, pero de hace harto tiempo, así que no se los conté a ustedes. Y la alumna me decía que la habían rechazado, o sea, la habían reprobado, ¿cierto? Porque habían unos discos en la calle que decían 30 kilómetros por hora y ella había pasado a la misma velocidad que pasan todos los vehículos, 60 kilómetros, 50, 60 kilómetros por hora. Y que por eso obviamente la habían rechazado, ¿ya? Entonces es tan importante que ustedes puedan hacer siempre, ¿cierto? El esfuerzo, ¿ya? Darse el trabajo de leer todas y cada una de las señaléticas, ¿cierto?, que aparecen en los caminos. Para algo están, ¿ya? No están para bonita, no están para gastar fierro, ¿cierto? No están para que se vea la calle más ancha, no, están para informarte las cosas que debes hacer y cómo debes actuar para mantenerte lo más seguro posible en tu vehículo y mantener lo más seguro posible también al resto de la comunidad que está usando esa vía en ese momento. Mucho ojo con ello. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se deben decidir un proyecto de maniobra. Esto es velocidad, trazado a seguir al circular por ella, ¿ya?
¿Qué es el proyecto de la curva? El proyecto de la curva es decir, voy a pasarla a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Y voy a mantenerme siempre al medio de la calzada, por ejemplo. O voy a tratar de mantenerme siempre al medio de la calzada. O voy a pasar a 40 kilómetros por hora, ¿ya? A 50 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora. Y voy a empezar tomando el borde externo de la curva, después me voy a achicar al borde interno y después voy a salir el borde externo de nuevo, ¿ya? Eh, de esa forma, ¿cierto? Tengo ya yo claro lo que quiero hacer, ¿ya? Siempre, obviamente, teniendo claro que no me puedo salir de mi pista en ningún momento y de que tengo que estar seguro que en el lugar hacia donde voy, tengo que cambiarme para un lado o para el otro, ¿ya? Ya, entonces, una vez dentro y efectuándose el giro, la mirada del punto de fuga, no, eso ya lo leí, ¿ya? Y la parte de abajo también la leímos. Estamos al otro lado en esta parte. Entonces dice, recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre. Eso es muy importante, muy, muy importante, ¿ya? Cuando yo tenía la moto, cuando llevaba como 2 años manejando moto más o menos, me empecé a meter a track days, ¿ya? ¿Saben lo que es un track day? Un track day es un día que se arrienda una pista, ¿cierto? Se juntan varios pilotos, se arrienda la pista, se paga, ¿cierto? O la arrienda a alguien y la subarrienda a los pilotos y tienen todo el día para girar en la pista, ¿ya? La mayoría de las personas que se caían porque frenaban doblando, ¿ya? Tú tienes que frenar antes de la curva. Cuando entres a la curva, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en esa ocasión era un circuito, ¿ya? Entonces yo frenaba antes de la curva, inclinaba la moto para empezar a doblar y empezaba a acelerar nuevamente, ¿ya? Al tumbar la moto, iba acelerando y de esa forma la moto se iba como afirmando más hacia donde yo quería que fuera, ¿ya? Es mucho mejor que la moto vaya haciendo tracción a que vaya como con el vuelo, ¿ya? Es súper importante entender eso, ¿ya? No es lo mismo que la moto vaya con el vuelo, con embrague, por ejemplo, o en neutro, a que el motor vaya generando, aunque sea poquitos impulsos, pero que la rueda no vaya sola, ¿ya? Que no vaya porque simplemente se va arrastrando, sino que la rueda vaya metiéndole fuerza a la moto y empujándola suavemente, ¿cierto? Durante la curva. Esto lo voy a lograr acelerando, pero, o sea, primero frenando, ¿cierto? Para tener espacio para acelerar y luego acelerando, pero muy poquito, ¿ya? Lo que comúnmente se conoce como inflar el motor, ¿ya? Que el motor vaya así suavecito, ¿ya? Suavecito. Porque si aceleramos mucho, también obviamente nos puede pasar la cuenta y podemos tener un accidente. Dice, profe, Victoria Rodríguez dice, profe, vi en un TikTok que no es recomendable dejar el celular en la moto en caso de caída. La moto se separa mucho de la persona y que en caso de emergencia no podríamos llamar o pedir ayuda. Mira qué bueno es un tips. La verdad que yo no lo he visto, ¿ya? ¿Lo he visto en un TikTok de práctica test o lo viste en un TikTok cualquiera, Victoria? Miren, la verdad que con el tema del celular es un gran factor, ¿ya? Por último, si yo me caigo y me quebro una pierna, por ejemplo, normalmente cuando tú te caes de la moto, tú caes aquí y la moto cae por allá. Denme un segundo, por favor.
Disculpen, chiquillos, ha estado media accidentada esta clase, disculpen. Ah, ya, TikTok de otra persona. Perfecto, Victoria. Ya, pero está súper bueno el punto que pusiste. ¿Por qué? Porque claro, miren, para mí poner la moto poner el celular en la moto tiene dos problemas. El que dice Victoria, que es muy real y la verdad es que yo nunca lo había pensado, de hecho me lo acaba de enseñar Victoria ahora. Y el segundo, ¿cierto? Es que muchas veces yo veo a los motociclistas que llevan el celular ahí y es súper fácil que se los tomen y se los lleven, ¿ya? Entonces, yo por lo menos trato de evitarlo. La verdad es que es súper útil a veces cuando no sabes por dónde tienes que irte para poder usar el Waze o el Google Maps, no sé. Es súper útil llevarlo ahí y poder verlo, ¿ya? Pero no es tan útil, ¿cierto? Cuando tenga un accidente, por ejemplo, o si es que te lo roban, ¿ya? Entonces, ojo con ello, igual es como tercermundista mi pensamiento del tema del robo, ¿cierto? Pero es una realidad, ya es una realidad y yo siempre he visto que los celulares en las motos es como que quedan muy expuestos. Ahora, si aún así quieres llevar el celular para poder ver el mapa, por ejemplo, em, yo digo que no es lo más recomendable, pero si lo vas a hacer, búscate un buen soporte, ¿cierto? Que el celular no sea fácil de sacar, ¿cierto? Al manotazo, ¿ya? Eso, pero muy bueno el punto que expusiste, em, Victoria, ¿ya? ¿Sobre qué me da con decirte Verónica en mi cabeza, ¿ya? Victoria, 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 ¿ya? Entonces, eh, dicen, lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista, ¿ya? Recuerden que estamos hablando, ¿cierto?, de la conducción en curvas, ¿ya? Lo óptimo es mantenerse al centro de la pista. Para ello debemos ir a una velocidad adecuada que nos permita controlar nuestra moto. Si la velocidad es muy alta, obviamente la moto se nos va a ir hacia el borde externo de la curva, ¿ya? Por eso que es importante bajar la velocidad al máximo antes de pasar por curva, ¿ya? Entre más cerrada la curva, más tengo que bajar la velocidad. Ahora recuerden que bajo los 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Es mucho más difícil mantener el equilibrio en una moto. También me pasó una vez que iba demasiado lento en una curva y la moto tendió como a caerse en un momento. Y tuve que poner el pie así, como levantarla y acelerar un poquito para que la moto se afirmara, ¿ya? Todas esas cosas me pasaron cuando era principiante, ¿ya? Entonces, tener en claro esas cosas. Ya a mí me pasaban hartas cosas cuando era principiante, pero porque no estudié en práctica 3.cl, ¿ya? Ahora tenemos esta plataforma, ¿cierto? Y nos podemos juntar a estudiar un poquito y que no nos pasen tantas cosas. Gracias a Dios nunca me pasó nada grave. Ya siempre estuve ahí como cerca, pero gracias a Dios nunca me pasó nada grave. Dice lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? Esto esa es una forma de explicarlo y la otra forma de explicarlo es que si yo tengo una curva y la tomo por el borde interno, la curva es más corta y es más cerrada. En cambio, si la tomo por el borde externo, la curva es más larga y es más abierta, ¿ya? Entre más abierta sea la curva, menor es la fuerza centrífuga. Entre más cerrada sea la curva, mayor es la fuerza centrífuga. Por lo tanto, si yo tomo la curva pegado al borde interno, la fuerza centrífuga me va a afectar más, ¿ya? Además, generalmente dice, el centro de la pista es la parte más limpia, mientras que las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Eso es un poquito subjetivo, diría yo, ¿ya? Porque yo igual he visto muchas calles en las que por donde pasan los autos, la pista está limpia y al medio tiene tierra o tiene gravilla, ¿cierto? Y por donde pasan los autos con sus ruedas normalmente está mucho más limpio,
¿ya? Porque los autos obviamente van desplazando la mugre hacia los lados. Ahora, eh, desde mi punto de vista, en lo que más me debo fijar yo en cualquier parte es que si es que la pista está muy sucia en alguna parte, evitar ese lado, ¿ya? Porque las motos no se llevan nada de bien con la pérdida de adherencia. Y cuando hay arena, cuando hay ripio, cuando hay tierra, cuando hay agua, la moto pierde adherencia. Y si pierde adherencia la moto, es muy fácil que ocurra un siniestro o un accidente. Por favor, si escuchan bulla, me avisan, ¿ya? Ya. Y para terminar, vamos a dejar presentado este temita que está acá, que habla de conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etcétera. ¿Ya? El pasajero, dice, se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. ¿Ya? Lo que más quiero recalcar de aquí, ya que nos quedan 2 minutitos, es que el pasajero, ¿cierto? Siempre, 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 siempre debe ir igual o mejor protegido que yo. ¿Por qué? Porque si yo me caigo o cometo un accidente, esa persona puede ser la más perjudicada, ¿ya? No puede ser que yo ande con casco, por ejemplo, con un buen casco, y que el acompañante o el acompañante ande con un casco que le falta la mica, por ejemplo, ¿ya? O con un casco que está todo raspado por un lado, que ya tuvo un accidente. O que yo vaya con los tremendos guantes y él o la acompañante con las manos descubiertas, ¿ya? Eso no puede ser y no debe ser, ¿ya? Nadie, nadie, de hecho yo siempre a las niñas les digo que si no les compran un buen casco, entonces no las quieren, ¿ya? Y eso es súper verdad, o sea, por lo menos para los motociclistas como más, no sé cómo decirlo, medios tradicionales quizás, no sé cómo decirlo, pero para muchos motociclistas, vamos a decir, para no meter en el saco otros que no quieren quizás estar en el mismo saco, para muchos motociclistas, el comprarle un casco a la polola significa que tú realmente quieres algo serio con ella, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la moto es peligrosa, porque no queremos que a la persona que nosotros llevamos, ¿cierto?, le pase algo. Por lo tanto, buena protección. Si no hay buenas protecciones para el acompañante, entonces tenemos que andar solos, ¿ya? O cambiarnos a un auto cuando tengamos que salir con más gente. Entonces, ojo con ello, siempre, siempre el acompañante debe ir igual o mejor protegido que el mismo conductor, porque están expuestos a los mismos daños, ¿ya? Queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase, estuvo un poquito accidentada, ¿cierto? Pero espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante, les agradezco mucho su interacción. Si tienen cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo, háganla ahora, yo me voy a quedar conectado un par de minutitos más. Y eso, ya recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy el profe Ricardo Cornejo de motocicletas clase C, ¿cierto? Y nos estamos viendo mañana en una nueva edición. Ya, cuídense que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por estar conectados y por interactuar.
Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias por sus agradecimientos. Que les vaya súper bien. Chao, chao.